dar a entender qué es una correlación. Y en realidad para un psicólogo es muy básico. La mayoría de las investigaciones de psicólogos son correlacionales, incluso las de los profesores, ingenieros, me atrevería a decir, la mayoría son Los videos a YouTube. Entonces es una barbaridad que alguien no sepa correlaciones. Así que lo vamos a explicar, ¿ya? Cómo funciona, pero de pronto estoy esperanzado de que alguno de ustedes estudie por su cuenta qué es una correlación, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño ejemplo para entender qué es una correlación. Vamos a imaginar que nosotros queremos correlacionar la cantidad de horas que le das a tu enamorado o a tu enamorada con tu rendimiento académico, ¿sí? Porque alguna vez te han dicho, oye, no le di mucho tiempo a tu enamorado, porque haces a probar. Así que yo puedo poner en juicio si es que eso es real, ¿ya? Así que voy a colocar acá un eje X que será pues la cantidad de horas a la semana con tu enamorado, ¿ya? ¿Estamos? Con tu enamorado. Y vamos a colocar acá un eje Y, un vector Y, que se llamará básicamente rendimiento académico. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Hasta ahí entendimos? Bien. Y yo voy a aplicar o voy a recolectar la información de algunos sujetos que, por ejemplo, todos ellos estén enamorados y que estén en la universidad y que conozcan su rendimiento académico, ¿ya? Vamos a ver, voy a recolectar la información de solamente 7 personas. En realidad, para una correlación se necesita pues 60, 80, 100, 200, 500. Pero vamos a solamente correr con 7 datos. A ver, el primer sujeto me dice, profe, yo le otorgo a mi enamorado 30 horas a la semana y mi rendimiento académico es de 14, ¿ya? Ahora, otro me dirá, profe, yo le dedico 2 horas a mi enamorado y mi rendimiento académico es de 17, digamos. Acá me dice, profe, yo le otorgo 40 horas a la semana o 42 y mi rendimiento académico es de 13, ¿ya? Acá me dirá, profe, yo le otorgo 100 horas, pero yo no me he ido muy bien, he escalado, estoy con 10. Acá me dice, profe, yo le otorgo 10 horas a mi enamorada o enamorado y pues yo tengo un rendimiento académico, vamos a imaginar, de unos 16, ¿ya? Acá me dice, yo le otorgo, no sé, 25 horas y 13, ¿no? Acá me dice, yo le otorgo de pronto 16 horas y acá, digamos que su rendimiento es muy bueno, 20. ¿No? Porque siempre puede haber una acción, no siempre hay patrones, ¿no? ¿Ya? Entonces, si se están dando cuenta, yo tengo acá dos variables, eje X y eje Y, ¿cierto? Algo más interesante todavía es que estas variables son numéricas y son de naturaleza discreta, ¿sí o no? No son continuas. Ya habíamos hablado, ¿no?, de los tipos de variables, ¿recuerdan? Variable discreta, continua, pero si es que los veo un poquito así, con caritas como que duda, lo vamos a repetir otra vez, ¿ya? Listo. ¿Qué es lo que hago? Miren, yo voy a sacar, y esto es importante, algo que se llama coeficiente, ¿ya? Coeficiente. Vamos a sacar el coeficiente R. Pearson, ¿ya? El coeficiente R. Pearson es una fórmula de muchas que te van a ayudar a determinar cuantitativamente si es que dos variables están relacionadas o no, ¿ya? Entonces, para hacer, bueno, lo que estoy diciendo ahorita solo es muy básico, en realidad se hacen más cosas. Se saca el índice de significancia, se sacan los grados de libertad, se tiene que determinar la normalidad, hay muchas cosas más que lo van a aprender en investigación psicológica 2, ¿ya? Pero en fin, vamos a aplicar un coeficiente que se llama Pearson, que está así en el Excel. Y mira lo que te está diciendo el Pearson, te dice, selecciona la matriz 1 con la matriz 2. ¿Ya? Pues selecciono esta matriz, punto y coma, y selecciono la matriz Y. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Ahí está. No es necesario que repliquen, solamente vean nada más. Esto no viene en el examen, solamente es para que usted entienda. ¿Ya? Listo. Entonces yo cierro el paréntesis y miren lo que pasa. Me da un coeficiente de 0.700, vamos a disminuir 0.79. ¿Ya? Ahora, este coeficiente se dice, ¿ya?, que su lectura siempre va a ser del 1, 0. Vamos a poner así, ¿ya?
La lectura de este coeficiente oscila entre 0 hasta 1, ¿ya? Pero también puede oscilar, ¿ya? Entre 0 a menos 1. ¿Vamos? ¿Me dejo entender? Cuando este coeficiente se acerca más al 0, ¿ya? Sería una correlación muy débil o casi nula, ¿ya? Pero cuando se acerca a los extremos de menos 1 o 1, sería una correlación fuerte. ¿Vamos? Entonces, por esta fórmula es que los psicólogos empezamos a asociar diferentes variables. Por ejemplo, en psicología educativa, de pronto a ustedes se les habrá escapado alguna vez decir a los padres: señores, no se les pega a sus hijos físicamente, no se les debería de pegar. ¿Por qué? Porque crea una alteración en el grado de autoestima, les enseñas a que la violencia es un método de corrección, ¿no? De amor. O sea, es más, ¿sí o no? Creo que todos en alguna parte hemos pensado o he dicho eso, ¿no? Pero ¿por qué lo decimos? No porque la teoría solamente lo dice, sino también porque existe un aval científico estadístico que nos avala que esas variables están correlacionadas, ¿no? Miren, fíjense en este caso. El coeficiente de Pearson es de 0.79. Se acerca más al 1, ¿verdad? Pero al 1 o al menos 1. Menos 1. Menos 1. Cuando hay un coeficiente de menos 1, significa de que mientras el vector x crece, el vector y disminuye, ¿no? Es decir, que mientras más horas le des a tu enamorado o enamorada, menos tu rendimiento académico. ¿Estás de acuerdo? A eso a veces se le llama una correlación divergente. ¿Estamos? Ahora, existen también en la ciencia correlaciones convergentes. Maestro, una pregunta. Sí. Si podemos volver al cuadrito, pareciera que... en ahí pareciera, por ejemplo, a simple vista, digamos, si la persona dedica 30 horas y su examen, su nota es 14, ¿no? Y pareciera que, digamos, le estamos condicionando, no sé si, por ejemplo, si podemos poner de repente, a ver, ahí en la primera, por ejemplo, digamos un 5 horas. ¿Académico? Sí, 5 horas. Ya, 5 horas. 5 horas. Y aquí puede poner, digamos, por ejemplo, vamos a imaginar un 10. Ya. Un 10. Entonces, igualito en la baja, ¿no? Porque pareciera, digamos, cuanto más horas dedica, más baja nota tiene, ¿no? Ya, Entonces, ¿a qué punto vas? la pregunta es, pareciera que estamos condicionando, esa era mi pregunta, ¿no? No, es que es una data imaginaria. Mi objetivo no es corroborar que exactamente existen en relación entre esas variables. Ya. Mi objetivo es que ustedes entiendan cómo funcionan las correlaciones. ¿Entienden? Ya. ¿Entienden, señores? Sí. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Miren, lo que suele pasar, y eso se han dado cuenta en algunos casos ustedes, de que en los estimadores en el jazz sale negativo algunos estimadores, pero justamente es por esto. ¿Ya? Justamente es por esto. A ver, si volvemos al caso de que sea un ítem, ya no sea una variable, a ver, vamos a explicar esto más porque yo no quiero que desaprueben, ¿no? Yo no quiero. Por eso presten mucha atención, ¿ya? Si es que hay preguntas, háganlas. A ver, vamos a hacer un poquito de lo que son tipos de variables, ¿ya? A ver, ¿qué es esto? Entender que es un tipo de variable, ¿sí? A ver, nominal, ordinal, etcétera, continua, ya, esto. Aunque no había un ejemplo más de... Creo que es esto. Ya, esto de acá no es ni diapositiva ni nada. Simplemente es una imagen que he encontrado y lo vamos a explicar. ¿Vamos? A ver, vamos acá por favor. Cuando nosotros hablamos de estadística, de procesamiento estadístico, tenemos que entender de que las estadísticas no necesariamente son universales, ¿ya?
Por ejemplo, si queremos correlacionar en este caso las horas de los enamorados o que le dedicas a tu enamorado con el rendimiento académico, primero hay que identificar el tipo de variable que estás analizando, pretendiendo analizar, ¿cierto? Porque no todas las fórmulas estadísticas son para todos los tipos de variables, ¿ya? Y es un error que de pronto alguien quiere hacer una investigación estadística, o sea, una investigación basada en estadística, en números, y no sepa identificar una variable. Miren lo que está sucediendo. Los datos, en cualquier ciencia que utiliza cuantificación, se podrían distribuir los datos, los datos en dos tipos, en dos grupos, ¿ya? Los datos cualitativos y los datos cuantitativos, ¿no? Los datos cualitativos son datos basados o representados en letras, en palabras, ¿sí? Por ejemplo, si yo recopilo qué plato favorito les gusta, cuál es su platillo favorito, o la comida tradicional favorita, me van a decir un ceviche, pescado, timbo, trucha, cancacho, me van a decir, ¿sí o no? ¿Esos datos existen? Claro que sí, pero están representados a nivel de letras, palabras, ¿sí o no? Son cualitativas. Ahora, si yo les pregunto su edad, números, ¿verdad? Ahora, dentro de las cualitativas existen dos subagrupaciones, las variables nominales y las variables ordinales, ¿ya? Las nominales básicamente son datos representados en letras, pero que no representan un orden jerárquico necesariamente. Volvemos al ejemplo de los platos favoritos. ¿Ustedes creen que le podría otorgar 1 a ceviche y 2 a timbo? No, porque no existe un criterio específico de decir que el ceviche es más que un timbo, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces no hay una jerarquización, ¿sí o no? Ahora, de pronto los tipos de crianza, los tipos de estilo de crianza, ¿tendrán un orden? Claro que no, porque tú puedes ser democrático, autoritario, permisivo, negligente. Pero no quiere decir que negligente es más que autoritario. O no le puedo otorgar el número 1 a una variable y el número 2 a otra variable, ¿no? Es decir, que no hay una jerarquización, ¿sí o no? Ahora, listo, ahí yo quiero que entiendan que no existe una jerarquización, ¿ya? Las ordinales sí están representadas en letras, pero sí presentan un orden. Por ejemplo, los meses del año: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Presenta un orden? Sí. ¿Están representados a nivel de letras? Claro que sí. ¿Sí? Bueno, ahora volvemos a esto de los escalonamientos Likert. ¿Están representados en letras los Likert? Sí, siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. ¿Y tienen un orden? Sí. Entonces, ¿qué variable será? Ordinal. ¿Vamos? Vamos ahora, y eso quiero que entiendas, eso capta, que las variables Likert o los ítems son de naturaleza ordinal. ¿Estamos? Para que no quede un vacío, miren lo que pasa en las discretas, tienen un objetivo de contar y siempre sus datos van a ser representados solo en números enteros. ¿Estamos? ¿Cuántos años tienes? 20. ¿Cuántos años tienes? 21, 25, 28. ¿Sí o no? Esos datos son solamente numéricos, ¿sí o no? ¿Ya? Ahora, estos discretos, si usted ve el ChatGPT, no sé, cualquier otra información, te dicen de que se llaman discretas porque no se pueden colocar decimales. O sea, sería ilógico colocar decimales. Por ejemplo, ¿cuántos hijos tienes? Yo tengo 1 de pronto, dicen, ¿no? ¿Estamos? Pero es posible que tú digas, yo tengo 1.5 hijos. No, ¿sí o no? Imposible. Entonces, eso sería una variable discreta. ¿Sí o no? Ahora, si te pregunto cuánto ganas al mes, ya sería una variable, ya no sería una variable discreta. Sería una variable continua. ¿Sí o no? Sí. Porque tú puedes decir, yo gano 1.800, o de pronto yo gano 5.900 y tantos, punto 10. ¿Te das cuenta? La continua siempre utiliza decimales. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cuánto tienes en el bolsillo de plata? Tengo 10 soles con 50 céntimos. Es una variable discreta continua. Continua, ¿sí o no? Ahora, pero también puede ser también entero, ¿no? 1.000 soles. Si tú lo redondeas, sería. Pero para la estadística, el redondeo es un sesgo. No se redondea. Por eso es que de pronto la edad que utilizamos en el Wechsler es una variable continua, ¿sí o no?
Pues no tenía mucho sentido. ¿Cuántos años tiene el niño? Tiene 8, pero mañana cumple de pronto 9. Ah, no, lo voy a tipificar como 9. No. Se utiliza un rango, ¿sí o no? Hay una edad cronológica exacta en el Wechsler, ¿no? Es 13 años con 8 meses y 28 días, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Continuo, ¿no? Porque es una variable continua, ¿no? ¿Te das cuenta? Ya, listo. ¿Por qué te explico esto? Te explico porque no todos los datos, ¿ya?, se deberían procesar de la misma manera. Por ejemplo, si volvemos al Excel, hoy creo que el Excel... ¿Qué? El Excel se borró. Uy, uy, uy. Ya, uy, ¿qué pasó? Ya. Pero bueno, si volvemos al Excel, esos datos que he colocado, horas y el rendimiento académico, ¿qué naturaleza de variable será? ¿Será nominal, ordinal, discreta, continua? ¿En cuál de ellos? Las horas. Las horas No, las horas del son- enamorado y el rendimiento académico. ¿Será discreta, continua, ordinal, nominal? Discreta, porque son números enteros. Será discreta, exacto, porque son números enteros. Ahora, si yo te coloco de pronto tu rendimiento académico como 10.5, continua. ¿Y cuál es la más exacta? ¿Continua o discreta? Continua. Ya, muy bien, entonces esa es la más exacta, siendo menos eso. Entonces, acá venimos con un problema más en psicometría. Tus variables, tus ítems, ¿qué naturaleza serán? ¿Discretas, continuas o ordinales? No, serán ordinales. Son ordinales. A ver, te explico por qué. Escucha. El detalle con las variables cuantitativas es que su representación es meramente numérica. ¿Sí o no? Pero tu Likert es meramente numérico o también es una representación cualitativa en un número. Es cualitativo pero un número, ¿sí o no? Por ejemplo, el 1 ¿qué es? Nunca. Y el 5 es siempre. Y tiene esas palabras, ¿tiene un orden? Sí tiene, porque nunca es 1. Casi nunca, a veces, casi siempre, siempre. ¿Te das cuenta? Sería ordinal. Entonces vuelvo a repetir, ¿el R. Pearson será adecuado para analizar tus ítems? Sí. No. ¿Por qué? Porque la variable que acabamos de analizar en el Excel es una variable no, sería una variable discreta, ¿sí o no? Pero tu variable de los ítems es ordinal. ¿El R. Pearson será adecuado? No. Entonces ya entramos a una controversia un poquito más amplia, ¿sí o no? De hecho, el ponente que va a venir ahora, que es Tomás Caicho, al igual que todos los ponentes, yo no creo que les va a enseñar estas cosas básicas. Él va a asumir ya que ustedes saben. ¿Me dejo entender? Así que aprovechenlo, porque él es un top de top en psicometría. ¿Estamos? Él te va a hablar igual de las variables ordinales, de las matrices policóicas, de las matrices tetracóricas. Te va a hablar del R de Pearson, la matriz que no se debería utilizar. Incluso hay otras estadísticas un poco más sofisticadas. Esto en la psicometría verdaderamente es amplio. Y lo que te estoy explicando ahorita es muy básico. ¿Estamos? Ahora, la pregunta es, profe, si no utilizo R de Pearson para correlacionar, entonces, ¿qué debo de utilizar? Algo que se llama matrices policóicas. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo, ¿les parece? Ya. A ver, miren. Esto de las matrices policóricas lo hace el Hammurabi, ¿ya? Lo hace el Hammurabi. Vean eso. ¿Ya? Por favor, ¿me puedes abrir la puerta? ¿Ya? Vamos a abrir el Hammurabi, ¿ya? Esto no sé si les he enseñado, ¿les enseñé? ¿No? Ya, está bien, será motivo. ¿Ya? Miren. A ver, miren esto. Vamos a abrir el Hammurabi. Y acá donde dice módulos, ¿ya? Biblioteca Jamovi, vamos allí. Vamos a descargar en el Jamovi un nuevo paquete de estadística, ¿ya? Así como en Learn Studio descargamos packages, acá en el Jamovi también lo podemos descargar, pero ya es un poquito menos complicado, ¿no? Bien, vamos a buscar allí donde dice disponible Seol Matrix. Acá, en esta celda donde dice módulos, ¿ya? En Jamovi vamos a buscar Seol Matrix, ¿ya? Seol Matrix,
Pero si ya está cargado, no hay problema. Tú sabes que estás cargado porque aquí ya existe Seoul Matrix, ¿ya? Si ya está cargado, no hay problema. Creo que sí tienen, ¿no? Se llamó, ¿ya? Pero si no está cargado, ya descargas acá, desinstalar y demora 2 minutos en descargar, ¿ya? Miren lo que sucede. Yo tengo acá la famosa y típica matriz de correlaciones R. Pearson que acabo de hacer en el Excel. Pero sabemos que eso está mal, ¿sí o no? Ahora lo que vamos a hacer es aplicar el Seoul Matrix basados en matrices policóricas. Aquí hay una opción que dice Polychoric Correlations, ¿verdad? Vamos a seleccionar esa opción y podemos pasar aquí los ítems para el análisis. Pero como aquí no tengo ninguna data, voy a abrir la data de su compañera. El Jamovi es igual que el Jazz, tiene la misma interfaz, ¿ya? Miren, voy a las 3 líneas, voy a abrir, navegar y voy a buscar el documento ya que me pasó su compañera. ¿Dónde estaba? Sí lo descargué, ¿no? A ver, vamos a ver, creo que no lo he descargado. Uy, ¿qué pasó? Se cerraron todo. Ahí, aquí está, aquí está. Ah, ya estaba aquí. He cambiado de lista de varias. A ver, no he descargado. Es este, ¿verdad? Ya. Vamos a hacer copia de data AF6. Ya, a ver, vamos a ver. Vamos a abrir, navegar y copia de data AF6. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Ahí está la data. Miren que el Jamovi ya identifica estas variables como un tipo de variable, ¿no? Por ejemplo, si hay 3 circulitos, son variables nominales, pero en este caso deberían ser variables ordinales, ¿no? Yo lo puedo cambiar, ¿ya? Pero no hay problema, tampoco. Pero para mayor seguridad, que ustedes se sientan un poquito más seguros, lo puedo cambiar a ordinal, no hay ningún problema, ¿ya? No se preocupen, no es algo que... No es algo que sea muy complicado, lo pueden hacer. Simplemente se clic en el ítem que quieres cambiar, vas al tipo de medida, ordinal y ya lo cambias, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, vamos al punto central de todo esto. Dirijo a Seoul Matrix y voy a correlaciones policóricas, ¿ya? Correlaciones policóricas ya está aquí disponible, así que voy a pasar todos los 49 ítems, ¿ya? Voy a pasar los 49 ítems, está analizando las correlaciones policóricas, ¿ya? ¿Sí? No tengas complicaciones, no significa que lo policórico es una fórmula muy grande que hay que aprender, no. Simplemente es como un primo, un hermano del R Studio, ¿ya? Solamente del R, no R Studio, del R Pearson, ya, que acabamos de hacer, ¿ya? Vean esto, acá está la matriz correlaciones policóricas. Y vemos que el ítem 1 con el ítem 2 tiene una correlación de 0.777, ¿cierto? Ahora, miren, vamos a hacer un análisis de correlación simple basado en R. Pearson para ver si existen diferencias en los coeficientes que van a mostrar. Vean, vamos a colocar todos los ítems acá. ¿Ya? Ahí está analizando, va a analizar allá. ¿Sí? Esta es la matriz de correlaciones basada en R. Pearson. ¿Ya? Y vamos a ver cuánto tiene el ítem 1 y el ítem 2. Puede ser en algunos casos lo mismo, pero en la mayoría no es. Mira, ¿cuánto tenemos acá entre 1 y 2? ¿Cuánto es la correlación? 727. ¿Y acá cuánto es? 777. Ahora, si el profe te dice que la correlación debería ser mayor a 0.3, imagínate que de pronto en la correlación policórica sea 0.300. Pero como la correlación de repito, como es adecuada, te merma un poco el coeficiente, estarías eliminando un ítem, porque estás simplemente basándote en una matriz de Pearson, ¿sí o no? Cuando deberías basarte en una matriz policórica. ¿Deja entender? Pues existe mucha diferencia allí. ¿Vamos? Listo. Ahora, ¿por qué también me sirve esto? Hay una opción bien bonita en el Jamovi, creo que les puede motivar esta. Miren, ahí vamos a seleccionar otra vez correlación policórica. Y acá en análisis puedo pedirle un gráfico gaussiano para determinar cuáles son los ítems que se correlacionan mucho mejor, ¿ya? Aquí le dice gaussiano. Y de hecho, si ustedes colocan esto en los anexos,
y sustentan en la defensa de su investigación, sería muy bueno también para todos, para entender cómo es que se están asociando tus síntomas, ¿no? Ahí está. Este es un gráfico gaussiano basado en matrices policóricas, ¿ya? No, pero es muy complicado de leer. No, en realidad no es nada complicado. En realidad, esto inclusive es mucho más eficiente que leer la matriz que está arriba basada en policóricos, ¿sí? Miren lo que sucede. Cada uno de estos circulitos es un ítem. Y en el caso de sus compañeras, el ítem Q11 y el ítem 10, como tienen un grosor o sea, una línea que los conecta de un grosor un poquito más grande, significa de que su correlación es mucho más intensa entre el 11 y el 10. ¿Viste? Ahora, vamos con el siguiente, que es el 21 y el 20, el 32 y el 33, el 1 y el 2, ¿ya? Y el 45 y el 44. Vamos a coger uno de ellos, ¿sí? ¿Dónde están? ¿Esta base de datos de quién es? Ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Ya, cuéntenme por favor, el ítem 11 y el ítem 10, ¿qué redacción tienen? El ítem 11 y el ítem 10. Ya, esto tengo en el examen, chicos, ¿no? Tienen que saber esto, es básico. ¿Ya? Vamos. A ver, mientras vamos buscando, ¿lo tienen ya? A ver, mientras vamos buscando, ¿se han dado cuenta? Yo, algo muy curioso he visto acá, que siempre los ítems que tienen más correlación, siempre los son consecutivos. 11 y 10, 2 y 1, 44, 45, acá de pronto 48, 49, 41, 40. 21 también. Hay bastante, ¿sí o no? Sí. ¿Saben por qué pasa eso? Eso suele pasar mucho en construcción de pruebas, ¿ya? Y eso pasa cuando, por ejemplo, estás redactando ítems y tienes una misma idea, ¿sí o no? Ah, mira, vamos a preguntar esto, dices, ¿no? Y tú haces coincidentemente las dos preguntas que miden lo mismo, ¿no? Esto hasta a mí me ha pasado. Yo ahorita estoy construyendo un instrumento para una investigación y me pasa eso. Yo le digo a mi esposa, revísalo, le digo, ¿no? Me dice, pero esto se parece al otro, me dice, y tiene razón, ¿no? Y hago la matriz policórica y si es cierto, ¿no? Se parecen bastante, ¿ya? A ver, cuéntanos, ¿cuál es la redacción? El 11 nos dice, si voy a eventos con mucha gente me van a robar. Y la 10 dice, pienso que al subir a un transporte público me van a robar. Ya. Esa redacción semánticamente están evaluando diferentes cosas, ¿cierto? Sí están evaluando diferentes cosas. Solo que también hay que pensar de que ambos comportamientos pueden estar asociados, ¿no? Por ejemplo, ¿quién tiene carro de acá? No. Ok, 1, ¿qué más? Carro. 2, ¿quién tiene carro? Ya, carro. Ya, la mayoría de nosotros no tenemos carro, ¿sí o no? Cuando vamos a una fiesta, ¿cómo nos regresamos? En taxi, ¿sí o no? Entonces puede ser de que semánticamente estos dos ítems evalúen cosas diferentes, pero que en un contexto los dos se presenten simultáneamente, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿no? Yo cuando voy en transporte público tengo miedo que me roben, sí es cierto, ¿no? ¿Sí o no? Pero cuando voy a una fiesta y me regreso en transporte público o en taxi, también tengo miedo que me roben. Entonces, las dos conductas están presentadas simultáneamente, ¿cierto? Si tú preguntas eso, pero en un contexto de adultos que todos tienen carro, te apuesto que no van a haber correlaciones muy fuertes allí. No van a haber correlaciones, ¿no? Pero los universitarios, pues, básicamente estamos más, ¿no? Nuestra movilidad es más por el público, ¿sí o no? ¿No? Entonces, eso puede pasar. Listo. Bueno, ¿qué les pareció? Bonito, ¿verdad? Bonito. Listo, muy bien. Esto te va a ayudar a determinar dónde se encuentran las correlaciones más fuertes. ¿Ya? Listo. Miren, por ejemplo, acá podemos tener una red, ¿no? Por ejemplo, acá lo que se correlaciona más es el 13, 12, 11, 10. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Ahora acá tenemos otra ruta. El 5, el 4, el 3, el 20, el 21 y hasta ahí, ¿verdad? Entonces, estos ítems podrían formar una dimensión. Es lo que te está diciendo. Yo apuesto que en el AF te ha salido 1, 2, 3, 4, como 4 o 5 factores.
¿no? 4 factores. Ya, ¿ves? Ya se deduce nomás, ¿no? Por esto, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces, ya con eso les estoy enseñando cómo se saca una matriz policólica. Ahora, en el caso de que tú estés construyendo un instrumento, pero basado en escalonamiento dicotómico, ya no se utiliza un policólico, sino se utilizaría un tetracólico, ¿ya? Vamos a ir a hacer matrix y acá vamos a ver que dice tetracoric correlations, ¿no? Ya, esta opción es para datos con un ítem dicotómico. ¿Estamos? ¿Por qué les cuento todo esto? Haciendo un paréntesis, ¿ya? En el mercado negro, si tú haces con un tercero tu tesis de construcción, ¿cuánto crees que te cobre alguien hacer esto? ¿Cuánto? ¿6? ¿Cuánto? Viéndolo la dificultad, todo eso, ¿cuánto que te cobrarán? ¿Ah? Ya, bueno, 6 o 7, ¿no? 6 o 7 te alcanza para por lo menos un año de tu maestría, o un año y medio. Ya, en la universidad más cara, un año. ¿Estamos? Tu maestría, ¿estamos? Y son equivalentes básicamente a unos 7 u 8 meses mínimamente de un salario básico de alguien que, bueno, que trabaja, ¿no? O sea, ¿me dejo entender? O sea, son básicamente más de un año de trabajo. ¿Sí o no? Ahora, yo te estoy enseñando todo esto para que tú no busques a otra persona que te lo haga, porque son cosas muy básicas que hacer, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Estamos? Aprovecha, señor, aprovecha. ¿Ya? ¿Vamos? Listo. Entonces vamos a continuar, ¿ya? Por favor, no haga con un tercero su tesis, ¿ya? Porque te lo va a hacer mal, ¿ya? Y para el colmo yo voy a ser tu dictaminador, ¿ya? Tómalo como quieras. Listo, vamos a continuar, ¿ya? Muy bien, ya sabemos más o menos cómo se correlacionan los ítems. Lo que debemos asegurarnos también es de que algunos ítems no tengan una correlación más 0.9, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el 11 y el 10, ¿ya? Aquí está el ítem 11, ¿ya? Y el 10 está más o menos por acá, ¿ya? Aquí estaría la correlación del ítem 11 con el 10, 0.766, ¿no? No llega al 0.90, que es perfecto. Entonces estamos muy bien. Esos ítems se diferencian uno del otro. No tienen una correlación perfecta. Una correlación perfecta sería 0.9 a más acá, ¿sí? No tiene una correlación perfecta, así que los dos ítems son muy diferentes. ¿Estamos? Esto también nos ayuda a determinar la redundancia de un instrumento. Si es muy redundante, ¿no? ¿Estamos? Listo. Ya vamos a hablar hoy día más por cuál es el problema de la redundancia. Una vez visto eso, ahora nos toca hacer el RStudio, ¿ya? Es lo que les gusta, ¿no? ¿No les gusta el R? Sí, A mí me encanta. Listo, vamos. Primera cosa que tenemos que asegurarnos en un R, ¿ya? Vamos a descargar otra vez la base de datos, pero miren, yo voy a descargar la base de datos con un nombre bastante corto, ¿ya? Si yo le pongo, por ejemplo, no acá, base de datos oficial, construcción de pruebas 2, ahora sí, todo eso lo voy a tener que redactar en mi código, ¿sí o no? ¿No? Entonces yo solamente voy a escribir data R, nada más, ¿no? Data R, ¿ok? ¿Me voy a entender? Listo, descargo data R, voy a descargar en la hoja de cálculo Microsoft Excel, guardo, ya se guardó, de hecho está aquí en la computadora, es data R, ¿ya? Aquí está, data R. Otra cosa que también tengo que asegurar, y escucha esto por favor, ¿ya? Es que acá en la... A ver, miren acá, eso por favor, ¿sí? Otra cosa que tengo que asegurarme es quitar esto de los géneros, ¿no? El sexo, edad, facultad. Esto en realidad lo puedes hacer en el Yamoy para hacer tu análisis descriptivo, ¿ya? Lo vamos a hacer ahora si tenemos un poquito de tiempo. Y si no, pues les hago en el refuerzo. Les enseño, ¿ya? Listo, voy a eliminar esto. Y también me doy cuenta que está escrito la X en mayúscula o minúscula. Mayúscula, ¿ya? Bien. Ok, guardo. Y también voy a guardar una copia, ¿ya? También en Downloads, acá. Pero en formato CSV,
CSV delimitado por comas, ¿ya? Para que esto sea compatible con el JAS, ¿sí? Muy bien, acá me dice algunas características se pueden tardar. Esto suele suceder cuando tienen más de una hoja de cálculo, pero si es que no tienen más de una hoja de cálculo, le presionas así, ya, minimizas esto, y ahora ya puedes utilizar el programa RStudio y el JAS. Lo que yo les aconsejo para el APC primero es hacer un análisis previo con el JAS, ¿estamos? Yo les recomiendo eso. En realidad, yo hago eso en mis estudios. Miren, voy a ir a esta parte que dice JAS, ¿sí? Voy a abrir el JAS. Todos sabemos abrir el JAS. Yo creo que no hay ninguno que no sepa, ¿ya? Y vamos a ir en estas 3 líneas, ¿sí? Vamos a ir en estas 3 líneas. Lo voy a hacer un poquito más lento para que lo hagamos todo, ¿ya? Vamos a estas 3 líneas, ¿ya? Y me voy a la opción de abrir. Vamos a abrir un archivo. Vamos a ir a ordenador. Profe, pero el mío no reconoce, ¿no? Ya, no reconoce porque no lo has guardado en formato CSV. Ya, el JAS es compatible con CSV. Si tú lo guardas en hoja de cálculo, no esperes que ya lo reconozca. ¿Ya? Vamos, voy a data R, ¿ya? Que está descargado el día de hoy, que es Cebolla 5. ¿Ya? Data R, abro el archivo y ya tengo acá. Mira, ¿estamos? Sí. Muy bien. Este símbolo representa una variable Ordinal. Muy bien. Profe, ¿ya puede hacer las matrices policóricas? No, hasta ahorita no. Ahorita he visto que ya no te hace las matrices. Solo el llamó. ¿Ya? Listo. Continuamos. Una vez que hemos llegado hasta este punto, lo que vamos a hacer es hacer un análisis factorial. ¿Quieren que haga otra vez el exploratorio? Sí. Ah, bueno. Voy a ir al factor, me voy a dirigir al exploratorio. Ya sabemos que el exploratorio lo que hace es explorar cuál es la posible estructura de la prueba. Voy ya aquí a número de factores basados en análisis factorial, ¿cierto? De componentes principales sirve para otra cosa muy diferente, que tener en cuenta eso, ¿ya? Ahora, el método de rotación, ¿cuál será? ¿Ortogonal o oblicuo? Aquí he tenido muchos problemas con unos estudiantes que no saben entender cómo funciona. Miren, no hay que entender fórmulas, ¿ya? Lo que hay que entender es procedimientos. Cuando tus dimensiones tú crees que van a estar relacionadas, entonces utilizarás el oblicuo. Pero cuando tus dimensiones de la prueba tú consideres que no van a estar relacionadas con tu personalidad, utilizarás ortogonal. ¿Estamos? ¿Cómo me doy cuenta que si mis dimensiones están relacionadas o no? Solamente pensando, infiriendo, preguntando. Si mi dimensión A, el sujeto obtiene un puntaje alto, ¿será ley que también pueda obtener un puntaje alto o casi alto en la dimensión 2? Pregúntate eso, ¿estamos? Por ejemplo, yo estoy construyendo un instrumento sobre a ver, mejor pasémonos en esto. ¿Cuál es tu primera dimensión? Miedo abstracto. ¿Miedo? Abstracto. Miedo abstracto. ¿Abstracto? Ya, ¿qué es eso? Miedo a algo que no conoces. Miedo a algo que no conoces. Ya, genial. ¿Y cuál es tu siguiente dimensión? Miedo cognitivo. ¿Miedo al? Cognitivo. Miedo cognitivo. Pensamientos. Ya, si yo tengo un puntaje alto en miedo abstracto, también debo de tener un puntaje alto o casi alto en la segunda dimensión, que es miedo cognitivo. Sí, entonces si tu respuesta es sí, será oblicuo el que voy a utilizar. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, vamos a hacer otra configuración, pero antes de eso, ¿te acuerdas que probábamos el contraste de Mardias? Listo, vamos a probar Mardias test, ¿ya? Vamos a pasar todos los ítems. Antes de hacer otras configuraciones, vamos a pasar todos los 49. Ya me va a salir algunos resultados. Ahora, ¿por qué lo estoy pasando y por qué activo la prueba de Mardias test? Básicamente, con esto voy a visualizar si mi instrumento viola el supuesto de la normalidad multivariada. Si es que el instrumento está violando el supuesto de la normalidad, que dicho sea de paso, es cuando aquí el p-valor todo es menor a 0.005 o 0.05, entonces utilizaré en mi prueba de factorización, ¿ya?, un mínimo residual o un eje principal, cualquiera de esos dos. ¿Estamos? Pero si no viola el supuesto de la normalidad, que es poco probable, porque los ordinales siempre violan el supuesto de la normalidad, utilizaría pues el método de probabilidad máxima. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Continuamos.
Voy a dejarlo en este momento en mínimo residual, en minres, así se les llama también. Y le voy a pedir que en el display, bueno, mejor dicho, antes de empezar esto, voy a ver cuántas dimensiones me está sacando el instrumento. ¿Cuántas dimensiones tengo? 4. 4 factores, ¿verdad? Muy bien. Acá tengo un ítem que no tiene carga factorial, ¿sí o no? Entonces, lo que voy a hacer es en el display bajar a 0.3, voy a bajar un poquito la exigencia, y acá ya van a aparecer las cargas factoriales, ¿verdad? Solo que la matriz se ve un poco problemática porque algunos ítems tienen duplicidad de cargas factoriales, lo que indicaría de que este ítem puede estar dentro del factor 1, así como dentro del factor 4, en este caso, ¿no? Ahora, este también, el 32 puede estar en el factor 1 como en el factor 3, ¿verdad? Algunos investigadores, por ejemplo, a mí me han dicho, no, pero no tengas problema. El lambda, o sea, esto de acá, si es mayor en el factor 1, que el ítem se quede en el factor 1, a pesar de que tiene necesidad de carga factorial. Pero hay otros que tienen una postura de que ese ítem tiene que estar sí o sí en ese factor, porque si estaría en otro, ya el ítem no sería discriminante, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, es lo que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿cómo mejoramos? A veces se puede mejorar, a veces no. ¿Ya? Pero, miren, ¿cómo yo puedo mejorar? Básicamente probando estos diferentes métodos de rotación. ¿Estamos? Sí. Ahora, algunos también no saben entender en qué sirve un método de rotación. ¿Ya? Miren, un método de rotación. Creo que te saqué ese día, ¿no? Te saqué a ti, te saqué a tu compañero, creo que se acuerdan. Y dibujé un 1, 2, 3, ¿recuerdan? Sí. Y viendo desde la perspectiva, uno de ustedes estaba mejor posicionado, uno menos, ¿sí o no? Por ejemplo, acá, sus 3 compañeros estaban, pues, ¿no? Dentro del factor 1, pero de pronto uno de ellos salía, ¿no? Y si lo veía por acá, cambiaba un poquito la perspectiva, por acá también cambiaba la perspectiva, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, lo que básicamente el método de rotación te ayuda es a tener un mejor encuadre de los ítems dentro de un factor en específico, ¿ya? Pero no existe una regla de que no pueda probar eso, no, claro que no. La regla simplemente es si es que utilizas ortogonal o oblicuo, ¿ya? En este caso vamos a ver si mejora con el método de Oblini. Miren esto, voy a optar por Oblini, ¿mejoró? ¿Cómo sé que mejoró o no? Esa es otra pregunta, ¿no? Mejora cuando de pronto los ítems están posicionados en un solo factor. En realidad sí, ¿no? Varios de ellos ya no tienen duplicidad de carga factorial. Pero el factor 4 ya no tendría muchos ítems. ¿Ya? Y lo mínimo dentro de una dimensión deberían ser mínimo 3 ítems. ¿Ya? Pero estamos teniendo ahí un poquito de dificultad. Vamos a ir con el Simplimax. ¿Ya? Simple Q. Peor todavía, ¿no? Ahora vamos con el Ventre Q. En el Ventre Q como que sí empieza a ajustarse un poquito mejor, ¿cierto? ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. Ahora, vamos a ir con el Cluster. Casi por ahí también. Ya, claro. Por solo que acá tiene bastante cargas, ¿no? Geomin Q. Vamos, acá. Entonces creo que el que mejor se ajusta, creo que es el Ventre Q, ¿no? Este es el que mejor ajusta. Lo que he visto en algunos instrumentos es que utilizan bastante Promax o Oblinis. Más que todo Oblini, ¿no? Porque creen que es un poquito más sofisticado. Solo que en tu caso no te ayuda mucho el Oblini, más te ayuda el Ventre Q, ¿no? Te ayuda el Ventre Q, no tienes muchas cargas factoriales, no tiene mucha duplicidad de cargas factoriales y ningún ítem tiene ausencia de cargas factoriales, ¿ya? ¿Qué pasa cuando un ítem acá no tiene carga factorial? Tenemos que sacarlo, ¿ya? Tenemos que sacarlo. Listo, muy bien. Ahora, otro detalle que podríamos ver es la prueba de KMO y Barrett. ¿Recuerdan de eso? Sí. La prueba de KMO es una prueba que representa la intercorrelación entre ítems, ¿no? Si es que de pronto este dato supera el 0.89, 0.90, por ejemplo en este caso 0.984, es excelente el instrumento con el AFE, es decir, se ve la compatibilidad del AFE con el instrumento. ¿Estamos? Ahora, si baja del 0.70, o sea 0.69, 0.68 para abajo, el instrumento es de contra malo para hacer un AFE. No se debería de proceder como el AFE. ¿Estamos? Listo. Otro dato que corrobora el Kaiser-Meyer-Olkin, que siempre van de la mano, es la prueba de contraste de Bartlett, ¿verdad?
La prueba de Bartlett es, si es menor a 0.05 como en este caso, entonces está bien. ¿Estamos? Está bien. Entonces, no hay ningún problema cuando esto te sale 0.9, 0.89. Obviamente el Bartlett te va a salir bien también. ¿Sí? Solamente los dos dicen lo mismo casi, la compatibilidad de la AFE con el instrumento. ¿Estamos? Listo, muy bien. Una vez visto esto, lo que tengo que ver también es esto que dice características de los factores. ¿Estamos? Y lo que tenemos que observar acá es el acumulativo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Me voy a entender acá? Este es el acumulativo, ¿ya? Acá te dice un 0.65, ¿verdad? De acumulativo. ¿Por qué significa eso? Significa de que la utilización de 4 dimensiones en el instrumento explica el 65.6% de la varianza, ¿ya? ¿Y qué significa eso de la varianza? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a imaginar que ahorita queremos elegir un presidente para el siguiente ciclo, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes me va a dar un candidato, ¿ya? Vamos a tener 4 candidatos, ¿ya? Tenemos 1, 2, 3, 4. Ahí está también en mancha. ¿Ya vamos? Listo. Entonces, hagan sus votaciones. Y cada uno de pronto va a votar por alguien específico, ¿cierto? Pero va a haber algunos estudiantes que no van a votar por ninguno de los 4, ¿cierto? Eso es obvio. Van a decir algunos, voy a desistir, o de pronto yo opto por otro compañero de tu salón, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, básicamente va a haber un porcentaje que no entra dentro de lo típico común que se podría disponer en el salón, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir esto? De que el 65.6% de los votos que podrían generar los ítems, bueno, vamos a llamarlo así ahorita, podrían estar posicionándose en una de estas 4 dimensiones. ¿Llamamos? Pero técnicamente se llama de que el 65.6% se multiplica esto por 100. De la varianza se puede explicar por solamente 4 dimensiones. ¿Ya? ¿Cuánto debería llegar este acumulativo? Debería llegar a 0.50 o por lo menos acercarse. Si pasa el 0.50 es muy bueno eso, ¿ya? Entonces el instrumento de su compañero mancha, entonces a nivel exploratorio debería tener 4 dimensiones, se explica muy bien las 4 dimensiones, aquí 65%. Algunos ítems tienen ampliamente duplicidad de cargas factoriales, pero su KMO y su Bartlett dan a entender de que la AFE es compatible, ¿no?, con el instrumento. Ahora, mi pregunta es, Mancha, ¿cuántas dimensiones en realidad tienes? 3. ¿3? Ya, entonces esto te podría dar un atisbo, una idea de que hay un factor que estás ignorando. ¿Ya? Hay una variable allí oculta que ustedes no han podido identificar muy bien. ¿Estamos? Si es ansiedad y esta ansiedad cognitiva, conductual, emotiva, vea de pronto una 4ª dimensión que de pronto están ignorando. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser el reto para ustedes en una sustentación, en una investigación? Va a ser otorgarle el nombre posible a estos factores. ¿Estamos? Es decir, ¿qué es lo que ellos están pudiendo medir? ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Creo que habíamos hecho una prueba, ¿no? Ustedes con esto, con un instrumento, no sé quién fue. Creo con ustedes, ¿no? Con el cristal, creo, ¿no? Ah, no, era ¿cómo se llama la AFC? Factor, análisis factorial confirmatorio. ¿Ya? Análisis factorial confirmatorio. Acá en el análisis factorial confirmatorio, ya no voy a pasar como en el AF todos los ítems de golpe, ¿no?, Por dimensión. sino en esta ocasión por dimensiones. En la dimensión 1, ¿cuántos ítems deberían estar? Dependiendo la respuesta. Hasta el 15 dice. Del 1 hasta el 15. O sea, no tienes que trabajar esto con tu matriz. Sí, por eso digo, de acuerdo a la... Del 1, claro. Ah, 15. Del 1 hasta el 15, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ya. ¿No? ¿Mancha? Ya. Listo. Con este botón agrego una nueva dimensión. Ya van a salir algunas cosas acá. Ahorita vamos a ver cómo corregir esto un ratito. Ya. Siguiente. 16 al 31. 16 al 31. Vamos a pasar, ¿ya? Ahora, ¿qué hago yo cuando me aparece esto? Bueno, eso te aparece cuando el JAS asume que tus variables son continuas, pero nuestras variables son ordinales. Entonces te dice que hay que configurar un poquito el manejo de datos docentes. Vamos a irnos a avanzados. Vean esto. Y en avanzados nos dirigimos a Missing Data Handling, manejo de datos docentes. ¿Sí? Y cambiamos de FIML a ListWiz. ¿Vamos? ListWiz. Y ya debería de salir acá. ¿Viste?
¿no? Tengan mucho cuidado, mis estudiantes de séptimo, algunos de ellos han